¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Programa importantísimo esta noche, para establecer cuáles son las variables que va a haber que discutir de aquí en adelante, por supuesto hacia adentro del frente de todos, pero también cómo se diseña y cómo se reestructura en gran medida el escenario y la coyuntura electoral. Yo quiero arrancar el programa diciéndole que la salida del expresidente Mauricio Macri, por lo menos de la discusión en términos de las precandidaturas que se están estableciendo en Juntos por el Cambio, mire, por un lado nos trae una evidencia contundente y por otro, le diría casi una especie de secuencia que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera parte del programa y quizás, ¿por qué no?, un gran interrogante, ineludible, clave, vital y al mismo tiempo un poco urticante que cruza y que atraviesa todo el espectro de la política económica en la Argentina, no solamente la oposición, sino también del oficialismo. Miren, primero, en primer lugar, la evidencia. La evidencia indica, a pesar de todo lo que hemos leído en el día de hoy, a pesar de todas las alabanzas, los elogios que ha recibido el expresidente Macri, ¿por qué? Bueno, por bajarse, entendemos, de lo que es la pelea electoral. La evidencia es que los números no le daban. La evidencia es que, a pesar de lo que puede llegar a inferirse en términos de lo que están mostrando los medios en este mismo momento, en otros canales o distintos portales, lo que uno puede suponer es que está clarísimo que no le daban los números y que en todo caso lo que hay, lo que se ejercita afortunadamente en la Argentina es la memoria activa, la memoria que elige qué preserva y qué no de ese mundo de los recuerdos, de ese mundo de los hechos históricos. Y me parece que es importantísimo que esto haya pasado en la Argentina en un contexto donde también hemos tenido el 24M y hay una relación directa con lo que le estoy contando, porque ese ejercicio de la memoria es el que en gran medida, tiende a preservar a las sociedades, ¿no? Es casi un mecanismo de defensa que se ejercita una y otra vez y creo que es lo que ha tenido una relevancia ineludible en este mismo momento. ¿Por qué? Bueno, porque esa memoria lo que le dice a un sector de la sociedad es: no lo vuelvas a votar, no le vuelvas a dar la posibilidad, porque hizo un desastre en términos sociales y en términos económicos y porque tenía todo dado para no hacerlo. Algo que establece una diferenciación vital con respecto a lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, donde hemos tenido una pandemia, donde la guerra ha modificado los precios relativos de los valores más importantes que manejan las economías modernas, donde hemos tenido y estamos atravesando una sequía, donde hay una crisis bancaria que se ha desatado en los Estados Unidos y también en Europa. Digo, eso contrasta mucho contra los 4 años de mandato del expresidente Macri y ese ejercicio de la memoria nos trae esta evidencia, la evidencia de que hay un sector de la sociedad que quizás en algún momento cotejó la posibilidad de darle el voto nuevamente, pero que claramente no lo va a hacer. Y a partir de esa secuencia, a partir de esa ecuación es que el expresidente Macri se baja de la carrera electoral. En segundo lugar, la consecución de distintos eventos que han tenido lugar a lo largo de las últimas horas, de lo que podríamos denominar que es un vector que se va a proyectar hacia adelante. También hay que seguir esta secuencia, es muy interesante. Vamos a tratar de darle datos en el día de hoy de cómo puede seguir esto, pero en rigor lo primero que hay que señalar es lo que yo le dije recién, es decir, Macri ha sido saludado hoy por los referentes de Juntos por el Cambio en clave de que ha tenido un acto de generosidad, un acto de renunciamiento, un acto que podría estar lejos de lo que es la especulación de características electorales. Claro, cuando uno repasa los mensajes que recibió el expresidente Macri a lo largo del día de hoy, elegimos 2 o 3, nada más para mostrarles el tono, porque a partir de ahí vamos a derivar un análisis. Por ejemplo, a ver qué le decía vía Twitter una de las precandidatas, estoy hablando de Patricia Bullrich, a ver si lo podemos ver, señor director. Bueno, esto decía, la histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente, ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina. Y repasamos lo que también le decía el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a propósito de algo que le voy a comentar ahora, pero que está escrito prácticamente en la misma clave. Saludamos el anuncio de Mauricio Macri, es una buena decisión que ayuda al colectivo de Juntos por el Cambio. Reafirmar nuestra unidad es el camino
para dar vuelta la Argentina. Claro, Macri con esta decisión, uno podría pensar, estamos especulando, estamos analizándolo, le tiende un puente nuevamente al radicalismo en términos de las fricciones que había entre el propio Macri y Gerardo Morales, toda vez que el radicalismo también buscaba un lugar protagónico y que pareciera que ahora lo va a tener. Por lo menos pone en el llano la competencia entre Bullrich, entre Larreta, el propio Morales, se suma Manes también a esta discusión, y creo que en algún punto uno podría derivar que existe la posibilidad de que un votante, aquel que lo acompañó a Macri en su primer mandato, y que quizás había quedado, quizás no, seguramente quedó defraudado por la gestión del expresidente, bueno, quizás como no está él ahora en la carrera electoral, bueno, quizás decide volver. Y en todo caso evaluar entre la oferta que le está dando Juntos por el Cambio. La decisión de Macri también, sin ninguna duda, urge, apura las definiciones en el frente de todos. Está claro que en algún punto hay la posibilidad de mirar esto en espejo. Existe la posibilidad de analizarlo de esa manera, y en todo caso las preguntas son muchas, ¿no? No por Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo que no va a ser candidata, pero sí por Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que acaba de llegar a la ciudad de Nueva York, que está en los Estados Unidos y que se va a encontrar con Joe Biden en 2 días nada más. Vamos a estar hablando de ese tema. Y por supuesto urge en todo caso a otros candidatos también que forman parte del frente de todos. Yo le decía una evidencia, una secuencia esta que estoy describiendo, que se le podrían agregar muchos pasos más, pero también una pregunta, un interrogante, usted recuerda, y que quiero analizar esta noche. Y el interrogante es el siguiente. A ver, si uno lo saca a Macri de ese plano en el cual estaba y que casi que se llevaba todas las miradas, que es la discusión de carácter electoral, porque finalmente todo quedaba supeditado a sus definiciones, o pareciera que todo quedaba supeditado a sus decisiones. ¿Qué pasa ahora en términos de la comparación, ¿no? ¿Qué tan distintos son, por ejemplo, los programas económicos, los planes económicos, las ideas centrales de lo que se va a poner en marcha en la Argentina, supuestamente si gana Juntos por el Cambio? ¿Qué tan distintos son los ejes económicos de Larreta, del propio Bullrich, de la propia Bullrich? Digo, ¿en cuánto difieren las ideas de los distintos referentes de Juntos por el Cambio? De Gerardo Morales, por ejemplo. Y yo, haciendo un raconto, bueno, ¿quiénes son hoy los referentes económicos? Y antes que esto casi le puedo dar la respuesta. Mire, difiere muy poco, prácticamente nada, las ideas de unos y de otros. Pero haciendo un raconto nos damos cuenta de que efectivamente esto es así. Carlos Melconian, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Federico Pinedo, Martín Tetaz, Juan Carlos Sánchez Arnó. Son todos nombres, hay muchos más. Son todos nombres de los referentes económicos que trabajan tanto con Bullrich como también con Larreta, y donde si uno rasca un poquito con la uña e indaga, bueno, las decisiones, las ideas son las mismas. Y la secuencia también que dibujan las decisiones, los programas de gobierno, virtual, por supuesto, y potencial, también son los mismos. Porque arrancan con un ajuste violento del gasto público, porque siguen con supuestamente una devaluación que va a unificar los tipos de cambio, porque están pensando y están proponiendo bajar los derechos de exportación y bajar los derechos de importación para que puedan entrar más productos en la Argentina, porque lo que también están planteados son reformas fiscales, laborales, previsionales, pero no son cualquier reforma, porque usted podría decirme a mí, mire, Guarino, la verdad es que hay que discutir una reforma, cambiaron los tiempos, hoy se trabaja distinto, hoy los sistemas previsionales funcionan de otra manera. Mire, yo le digo, tiene razón, pero ¿por qué hay que inferir que toda reforma tiene que ser regresiva en términos sociales? ¿Por qué el sinónimo de la reforma es regresivo? Bueno, porque obviamente posicionándose en un determinado lugar se obtura la discusión, y es lo que hace Juntos por el Cambio en este momento. Entonces, esa secuencia en términos del programa económico que se quiere aplicar prácticamente es la misma en cada uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, al punto tal de que se hace campaña directamente tratando de visualizarlo, tratando de promocionarlo. Por ejemplo, vamos a escucharla a Patricia Bullrich, a ver. No sabés dónde puede terminar. Algo parecido. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos... No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás?
tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados, tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada, tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación, estás en una trampa terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Sí, en recesión. En recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? Vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No, no va a ser peor. Y si vas a echar todos los recursos del Estado, permitime, va a haber un ajuste gigante. No, y por ahí es necesario. No, para. Vos si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Bueno, ahí estaba, ¿no? Bullrich hablaba de deflación. Y claramente, digo, o no sabe lo que significa o no sabe lo que significa, porque en la Argentina uno de los problemas es la inflación, no la deflación. Entonces, ahí hay un problema importante. Después, por supuesto, en segunda instancia, todo es ajustar el Estado, ¿no? Ajustar el Estado de cualquier manera. Y ya sabemos cómo es de cualquier manera. Es ajustando en aquellos que menos tienen, en los programas sociales, en todo lo que es la política de asistencia a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Por ahí se ajusta, ¿no? Y con esto se promueve la discusión. Ahora, la experiencia histórica ya ha demostrado que esto fracasó. Y déjenme plantearle algo más. Las ideas de Juntos por el Cambio, yo le mencionaba a Melconian, Lacunza, Laspina, póngale el apellido que quiera, se parecen mucho también, no solamente entre ellos, sino además con lo que promueve el Fondo Monetario Internacional, con lo que dice Kristalina Georgieva. Si usted mira las recomendaciones del fondo, son ni más ni menos que una especie de calco de lo que es el programa de gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Es casualidad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo le decía que la experiencia histórica ya ha demostrado que esto no solamente no funciona, sino que genera más daño aún. Está clarísimo. Y quizás ahí uno se pregunta en algún punto, no hay un registro histórico, no hay una memoria histórica. La misma memoria que en principio lo ha sacado de la carrera electoral al expresidente Mauricio Macri. No existe todavía ese registro histórico que nos dice que lo que quieren intentar estos señores no funciona y que nos va peor. ¿Acaso no hay una evidencia más concreta que es que una vez que se intentó hacer nuevamente en los últimos años en el mandato del expresidente Macri, lo que nos trajo es de nuevo al Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos sufriendo esa cotutoría de nuestro gobierno? Mira, a mí me parece que sí, pero además hay que introducir un registro adicional que es los vicios, las derivaciones, aquello que roza con la ilegalidad, las persecuciones que se han desatado. Usted se preguntará, ¿para qué? Bueno, probablemente para tratar de implementar, de instaurar, de implantar, como se decía y como me parece que es importante decirlo, un modelo económico que no tiene nada que ver con la Argentina. Algo de esto mencionaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la reunión con el Grupo de Puebla. Lo escuchamos. Todo lo que pasa y todas las persecuciones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía, tiene que ver con esa Argentina que un 25 de mayo del año 2003 vino a reconstruir nuevamente lo que yo denomino el Estado democrático constitucional. Un hombre con apenas el 22% de los votos construyó esa Argentina que venía de muchas tragedias, de la tragedia de la dictadura, de la tragedia de las privatizaciones, del modelo neoliberal. Y fue precisamente que junto con esa reconstrucción también hubo una reconstrucción de memoria, verdad y justicia. Está claro que lo que discute Juntos por el Cambio no incluye la discusión por cómo se crece con inclusión social.
No hay una discusión en torno a lo que es un shock distributivo, y acá me parece que es el punto central, el punto que mira para el frente de todos, ¿no? Porque ¿qué diferencia o qué puede diferenciar al espacio del frente de todos con respecto a Juntos por el Cambio? Y a mí me parece que lo central tiene que ver con esto. Usted no va a escuchar nunca, en ningún momento, a un referente de Juntos por el Cambio, elija la vertiente que elija, que hable de un shock distributivo, que hable de mejores salarios, que hable de un costo de vida, en todo caso, más bajo para generar mayor cantidad de derechos. Eso no está planteado. No hay una discusión por el modelo económico, porque el único modelo que existe es el que baja directamente del Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido a mí me parece que es importante tenerlo presente. Entonces, en esa discusión por el shock distributivo, en esa especie de pararse en un lugar en donde Juntos por el Cambio no va a estar nunca, me parece que hay una oportunidad que hoy por hoy, bueno, toma un poquito más de fuerza a partir de la decisión del expresidente Macri. Lo decía Cristina Fernández de Kirchner recién, vinculado obviamente con la memoria que también, yo le decía, está y estuvo presente el 24M, porque hay una relación directa. Y este programa ha sido fundacional también en ese sentido, en la lectura donde se conecta lo que dejó la dictadura, la última dictadura cívico-militar en la Argentina, cómo se trató de implementar también un modelo económico que no era para este país, cómo se trató de desarrollar, bueno, en gran medida el sector financiero por sobre el sector fabril, por sobre el sector industrial, y en gran medida también se lo logró en algún punto, y cómo eso hoy todavía se mantiene vigente y cuánto daño ha hecho, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho? En función de eso, entonces, la discusión tendría que venir por ese lado. Claro, la última de las conclusiones que quiero hacer con usted esta noche, y por supuesto vamos a abrir a discusión de todos las y los caníbales, tiene que ver con esto, porque la pregunta también le cae al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Acaso el modelo que él está llevando adelante es un modelo virtuoso en este sentido? Bueno, uno podría decir sí y no. Sí, porque promueve la actividad económica, sí, porque promueve el empleo, no porque, por supuesto, con eso no es suficiente, porque es condición necesaria, pero no es suficiente. Y entonces, ahí también hay un punto que me parece que puede enarbolar el frente de todos hacia la discusión electoral de aquí en adelante. ¿Qué se hizo? ¿Qué se preservó? ¿Cuáles fueron los grandes daños que hizo el expresidente Macri a la economía? Y en todo caso, ¿cuál es la propuesta electoral de aquí en adelante? Vinculado con esto, y porque me parece importante rescatar en algún punto algunas definiciones del presidente, bueno, esto que quiero compartir con usted, que habla quizás, nos preguntamos, de la próxima reunión que va a tener Alberto Fernández con Joe Biden en el marco de lo que es la discusión con el Fondo Monetario Internacional, y una evidencia que es que no se puede cumplir el acuerdo en función de lo que está pautado, porque el mundo ha cambiado, porque el contexto es totalmente distinto y porque el sistema financiero también en este momento se está reformulando. Allí lo tenemos a la Reserva de los Estados Unidos asistiendo monetariamente con todo lo que haga falta a los grandes bancos de inversión, tanto de los Estados Unidos como también en un rescate a los europeos, y nos preguntamos si eso no es condición suficiente como para empezar a discutir nuevamente el acuerdo con el fondo. Lo escuchamos al presidente de la Nación. El capitalismo financiero hace temblar la economía cuando otra de sus burbujas cargadas de especulación explota inesperadamente. El mundo central, que pasivamente deja inflar esas burbujas, corre en socorro del sistema ante la explosión para que el efecto dominó, que ya vivimos hace 15 años, no vuelva a asomar. A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos entender que el sistema financiero actual no hay que socorrerlo más, hay que cambiarlo drásticamente.